nombre cuál es? Mi nombre es Mariela Canali. Mariela Canali, vos haces una charla hoy acá en el museo. Hoy doy una charla sobre el tranvía de Ituzaingó y sobre la urbanización de Ituzaingó y Villa Ariza a principios del siglo XX. ¿Y dónde tenés tu función? Yo trabajo en el Instituto y Archivo Histórico de Morón. Ajá. Soy profesora de historia y ya hace muchos años que trabajo allá, y bueno, como Ituzaingó dependía de Morón, claro, entonces hay muchos temas que investigamos como parte de la historia del partido, ¿no? Sí, pero haciendo un poco de historia, Ituzaingó, Merlo, comparten. Era el Gran Pago, claro. Sí, claro, sí, comparten todo sí. esto. ¿Y qué nos podés adelantar de la charla que vas a dar en unos momentos nada más? Bueno, es bastante peculiar el tranvía porque es el único tranvía que hubo en el partido de Morón. El único. Y yo calculo que en el oeste también, pero porque lo que he investigado hay muchos más en la zona sur, en Quilmes, Avellaneda, pero acá en Morón fue el único que se aprobó. Hubo varios que se pidieron, pero fue el único que funcionó. ¿Y venía de la estación de Ituzaingó? Venía de la estación de Ituzaingó a Villa Ariza, que es el primer barrio que se creó en Ituzaingó, y precisamente el tranvía tenía como objetivo, al hacer el loteo del barrio, poder acercar a la gente de una forma más confortable, porque como era todas calles de tierra, bueno, la comunicación más rápida con la estación. Es el tranvía. Es el tranvía, que además los horarios eran de acuerdo a la llegada del tren. Claro. Y primero fue a caballo, después le pusieron un motor. ¿Y de qué año a qué año fue el tranvía? El tranvía empezó en 1914 y se levantó en 1937. Porque como ya la municipalidad tenía un gran plan de pavimentación y de obra pública, se empezaron a pavimentar las calles más importantes como Santa Rosa, Arias, José María Paz. Entonces ya las vías del tranvía no podían funcionar, ¿no? Claro. Y empezó el servicio de los colectivos, de los coches antiguos, doble Phaeton, que los vecinos pedían la concesión para poder usar en la línea de colectivo, ¿no? Es una historia que yo te retengo quizá con el tranvía un poco, pero es una historia realmente para los argentinos tan importante en cualquier lugar que nos referimos, que tuvo un espacio de tiempo hasta el año 63, 64 en Lanús, que fue el último recorrido, y era realmente importante. Eran muy importantes, en la zona sur eran muy importantes, incluso había fábricas que ponían, por ejemplo, la cervecería Quilmes, la cervecería Bieker, que eran tranvías de carga, pero también de pasajeros. ¿Sí? Sí, fue un medio de transporte sumamente popular, era económico también. Claro. Y bueno, después, al expandirse el transporte automotor, fue decayendo, ¿no? Fue decayendo y todo eso. Y hablando así de Ituzaingó, hablando de Villa Ariza, el tranvía cumplía no solo la función de llevar a la gente hasta allí, sino también de llevar a los chicos del colegio, ¿no? Los chicos del colegio, el correo, el diario, la prensa. También se usaba para extraer en Villa Ariza, había varios hornos de ladrillos, y al principio se usó el tranvía, pero quedaba muy sucio, así que después pusieron una zorrita para sacar la producción hasta la estación. De las quintas de verdura también. Claro. Sí, era. Además, el conductor era un personaje muy querido en el barrio, les hacía mandados a los vecinos. Cuando venía Ituzaingó llevaba la carne, llevaba lo que le pedían, ¿no? Qué importante que era eso, porque ahí estamos hablando del origen y que ahora ya es Ituzaingó un pueblo grande, es una ciudad, pero yo lo sigo llamando con el apodo de pueblo, ¿no?
no sé, y vamos a escuchar en la charla, ¿qué vas a hablar? Contame. Bueno, vamos a hablar de esto, de cómo se inició el tranvía, de la compañía que lo fundó, que también tenía intereses inmobiliarios en la zona, de cómo era Ituzaingó, cómo creció en esos primeros años del siglo XX, porque en el archivo histórico tenemos muchos expedientes de construcción. Claro. Que fueron los que se salvaron, no son todos, ¿no? Entonces uno puede ir viendo a lo largo de los años, los primeros son de 1889 hasta 1915, puede ir viendo cómo va evolucionando la construcción, ¿no? Como primero cercan el terreno, piden autorización para poner el alambre tejido, después ponen una casilla de madera, después construyen. ¿Quiénes son los constructores? Que hay 2 o 3 que construyen, italianos, llevan a cabo todas las construcciones. Después, a partir de 1915, ya todo el mundo hace la vereda. Entonces es muy interesante ir viendo cómo va evolucionando lo urbano, ¿no? Claro que y sí. Además una cosa así de color, que hay un mapa expuesto, el nombre de las calles. Hasta 1928 todas las calles de Ituzaingó tenían nombres de políticos europeos. Claro. Y ahí van a ver, después en el 28 hay una comisión de vecinos que pide cambiar los nombres y se los cambian en el 29 por nombres así más populares, digamos, como San Martín, Belgrano. Claro, nombres más nuestros. Claro. Y después ya en el 40 sí ya se ponen los nombres que existen ahora, ¿no? Bueno, fenómeno. Ha sido 7 minutos que hemos tenido contigo, hablándonos de una historia que la gente no recuerda ya. Son grandes los que lo recuerdan, o son estudiosos, como el caso tuyo, que por supuesto lo pueden repetir. Gracias por todo. No, por favor, gracias a ustedes.